¿Pueden ver la presentación ahí? ¿Lo pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, hablamos del periodo de la independencia, cómo es que nuestro país ha venido pasando por diferentes momentos de independencia, cómo un tiempo estuvo anexado a México a través de Chiapas y Quintana Roo, como lo decíamos, y las provincias de Centroamérica. Y hablamos también que en este periodo de independencia la educación también jugó un papel muy importante. Y hablamos sobre lo que Antonio de Liendo y Goicoechea promovió cuando se promovió lo que fue la reforma universitaria y que también la Sociedad Económica Amigos de Guatemala estaba contribuyendo a la difusión de la cultura, auspiciando escuelas de dibujo, de matemática y de otras labores, como por ejemplo tejidos, ¿verdad ustedes? Y les decía que vamos a hacer un recorrido por algunos eventos trascendentales de algunos gobernantes que Guatemala ha tenido. Después del periodo de Aycinena, que fue el que estuvo al frente durante el periodo de independencia y todas las anexiones que se dieron, podemos pasar a lo que es el gobierno del doctor Mariano Galvez y el gobierno conservador de Rafael Carrera. Son dos gobiernos totalmente opuestos y que también aportaron mucho a lo que es la educación. En el caso del doctor Mariano Galvez, se preocupó por readecuar el sistema educativo de Guatemala y convertirlo en un sistema laico, ¿verdad? En 1835 se principió a ensayar el famoso sistema lancasteriano, que nosotros todavía lo conocimos y que lo venimos manejando, o sea, Lancaster que decíamos, que por aquella época era tenido como el óptimo, como lo mejor, y que es bien conocido porque fue un auxilio muy importante para todos los maestros. De hecho, hasta yo lo estuve utilizando. Muchos de nosotros aprendimos a través de este método de lectura y escritura. También dice, se hacía dar se hacía por sus discípulos aventajados, o sea que ese sistema era de fácil aplicación y que algunos estudiantes que eran muy buenos, los abanderados, también venían y se auxiliaban de ellos para que la educación se promoviera y se divulgara de la mejor manera. También dicen en el periodo de Mariano Galvez, se ordenó la creación de una escuela de mineralogía, la creación del Museo Nacional y una escuela de niños en las que se les enseñaba a ellas a leer, a escribir, y algunos principios básicos de las labores propias de la mujer de aquella época, ¿verdad? Ustedes, ahí fue donde se creó la primera escuela normal para las mujeres, ¿sí? Que a los niños los niños al principio el sistema lancasteriano era aplicado solo para los niños, las niñas pues no tenían ellos el derecho aún. Finalmente se fundó la Academia Nacional de Ciencias, la cual vino a llenar el vacío educativo que existía cuando esta fue creada. La Real y Pontificia Universidad de Borroneo, que después se convirtió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, también se creó acá tras la expulsión de las órdenes del clero regular. O sea que eso estuvo al inicio bajo la tutela de la Iglesia Católica. Ahí pues, después de eso viene y se derroca ese partido conservador y podemos decir que caemos al gobierno de Rafael Carrera. Rafael Carrera fue el que sustituyó
a Mariano Galvez. Él encabezó con éxito, dice, la rebelión contra el gobierno liberal del doctor Mariano Galvez, a quien sacó de la presidencia de Guatemala en 1938. Y también contra el presidente de la República Federal de Centroamérica, Francisco Morazán. En ese entonces, Francisco Morazán había quedado como presidente de Centroamérica y Mariano Galvez tenía los cargos sobre la provincia de Guatemala. En educación, durante el mandato de Rafael Carrera, se aprobó la ley Pavón, la cual establecía que la educación sería conforme a la doctrina católica. Entonces decíamos que ya laico, ¿verdad? Ustedes. Al decir laico, se quería decir de que no era con ninguna tendencia religiosa, ninguna religión, pero cuando llega Carrera, pues la establece como obligatoriedad y de tendencia católica. Entonces, este gobierno duró 30 años, entonces durante la educación, durante este gobierno conservador, la educación estuvo a cargo del Ministerio de Gobernación. Era una especie de ministerio que estuvo adscrito, era una dependencia que estaba adscrito al Ministerio de Gobernación y que se denominó Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. En 1840 se formó nuevamente la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, con las facultades que hasta entonces formaban esta academia. Y que había sido iniciada, pues ustedes se recuerdan, les decía, en el gobierno del doctor Mariano Galvez. Francisco Pavón Aycinena, ¿verdad?, que era el clan de Rafael Carrera, fue el que estableció ideas para que se entregara la enseñanza a la iglesia católica. Ahí fue donde se creó la famosa ley Pavón, que se promulgó el 16 de septiembre del 52, y que lo que hacía pues era que la educación era casi forzada para ciertos sectores. Y forzada en lo que respecta a ciertos contenidos que le interesaban al gobierno de turno. La educación ha venido sufriendo una serie de cambios. Entonces, pero esta ley Pavón siempre tenía sus principios en los gobiernos de Rafael Carrera y de Mariano Galvez. Rafael Carrera estuvo en el poder, estuvo gobernando Guatemala por un periodo de 30 años, y hasta que asciende, hasta que se da una especie de periodo de gobierno liberal. Esas caras ustedes ya las conocen, supongo yo. Acá ustedes pueden ver a José Rufino Barrios y a Miguel García Granados, que son referentes históricos de lo que es el gobierno liberal. Entonces, en la Revolución Liberal y sus efectos en educación, aquí los gobiernos liberales, especialmente el de Justo Rufino Barrios, emprendió un vasto programa de reformas que acabaron, entre otros aspectos, que abarcaron otros aspectos, la economía y la educación. Acá, pues, la instrucción de la enseñanza era laica en todos los colegios de la República. Aquí fue donde se comenzó a instaurar que la escuela primaria debía ser gratuita y obligatoria, y se da la reorganización de la universidad
para eliminar algunos cursos de teología y que ya no fuera específicamente la Iglesia Católica la que la dirigiera, sino que fuera por una especie de equipo de personas de conocimientos pues, específicos en las áreas que se estaba trabajando. Algunos especies profesionales que venían de España. Miren acá, ya vamos llegando nosotros al año de 1900, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Aquí fue donde se decreta la apertura de las escuelas públicas, las cuales habían sido cerradas provisionalmente por el gobierno de Reina Barrios. Por ahí fue donde comenzaron a crearse lo que son las escuelas normales. Mediante decreto emitido el 16 de junio de 1900, Estrada Cabrera militarizó todos los centros educativos. Aparte de que pasó por la Iglesia Católica, que era la que regía, el rector de la educación en Guatemala, inicialmente, después la educación fue militarizada. Los estudiantes universitarios recibían instrucción militar durante los primeros 6 meses del primer año de su carrera. La educación primaria continuaba dividida en una fase elemental y una fase complementaria. En 1902 se creó el Kindergarten Nacional, cuyo objetivo era establecer en la ciudad de Guatemala una escuela para niños entre 4 y 7 años, pero eso estaba sucediendo únicamente en la capital. Esto no llegaba a los departamentos, mucho menos a los municipios. Aquí se creó las escuelas prácticas para señoritas y para varones. Ahí cuando ya ustedes ya comenzamos a hablar de las escuelas normales, y por ahí pues surgieron algunos. Todavía pues en ese caso el INCAM fue en 1922 que fue creado. Aquí en Jalapa ya vamos a llegar nosotros a eso. En octubre de 1899 se decretó que se destinaría el último domingo de octubre de cada año para la celebración de una solemne fiesta popular en toda la República consagrada a ensalzar lo que era la educación de la juventud. Estas fiestas se conocían como fiestas minusválidas, se llamaban esas fiestas. O sea que ya lo que después se convirtió en fiestas patrias y que ahora se celebra pues el 15 de septiembre, ¿vieron ustedes? Entonces, miren, todo eso ha venido. El programa exige que hablemos un poco de esto y es pura teoría y llegamos a lo que es la educación en el siglo XX, donde este señor que ustedes ven acá es el señor que estaba en los billetes de Quetzal, ¿se recuerdan? José María Orellana. Entonces vamos a pedirle aquí, para no estar leyendo solo yo, vamos a pedirle por favor a Luz María Marroquín que nos apoye con esta diapositiva del siglo XX y sus principales características educativas. El siglo XX y sus principales características educativas. El proyecto educativo que inició el gobierno de José María Orellana y que tuvo como base fundamental la desanalfabetización, es decir, la eliminación del analfabetismo. Continuó durante el gobierno de Chacón González. El gobierno, al igual que el de Orellana, realizó varios concursos para elegir a los más aventajados estudiantes. Ley orgánica y reglamentaria del personal docente de la República de Guatemala. La educación se enfrentaba en estos momentos al grave problema de la falta de maestros calificados. Exactamente.
Se considera analfabeto aquella persona que ya supera los 15 años y que no puede leer y escribir. Porque de 15 años para abajo todavía están en edad escolar. Y se dieron cuenta que la gran mayoría de la población de Guatemala, de 15 años en adelante, no sabía leer ni escribir. Entonces, era una población analfabeta. Entonces, en el gobierno de José María Orellana se comenzaron a preocupar y decir, no, si la educación es importante, entonces hay que ver de qué manera comenzamos a alfabetizar, por lo menos que la gente aprendiera a leer y a escribir, que era lo básico, que era lo necesario, porque era necesario establecer algunos medios de comunicación y mucha gente no sabía leer y escribir. Bueno, en el sistema que traían los españoles. Gracias, Lucita. Vamos a pedirle de favor a Brenny Ríos que nos apoye, por favor, en esta otra diapositiva. Muy bien, Nick. Lázaro Chacón inventó realizar estos cambios en el sistema educativo guatemalteco. Decreto 1500 del 3 de mayo de 1927 establecía el Congreso Nacional de Educación con carácter de cuerpo técnico consultivo de la Secretaría de la Educación Pública. Antes se llamaba Secretaría de Educación Pública. Y se establecía el Consejo Nacional de Educación. Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Y aquí él intentó realizar estos cambios. Sigamos en la ley orgánica. Muy bien. Ley orgánica y reglamentaria del personal docente de la República de Guatemala. La educación se enfrentaba en estos momentos al grave problema de la falta de maestros calificados. Creó nuevos centros educativos como la Escuela Normal de Maestras para Párvulos. Qué bueno, porque ahí me gradué. Creó el Instituto Técnico Industrial con el objeto de tecnificar a los obreros. Reabrió la Universidad Nacional. Escuela Normal Superior, la reforma a la Ley Orgánica de fecha 11 de mayo de 1929. Comprendía la creación de la Escuela Normal Superior y los reglamentos de julio de ese mismo año establecían sus finalidades y su plan de estudio. Perfecto. Miren, en este gobierno de Lázaro Chacón, donde ya anteriormente en el gobierno de Orellana se estaba alfabetizando, se comenzó a descubrir que había mucha gente con necesidades de educación, con necesidades de aprender a leer y a escribir. Y cuando vieron la población que era demasiado grande, se hizo ya latente la necesidad de instructores, de maestros que pudieran enseñar. Eran muy pocos los maestros y era mucha la demanda. En la actualidad aún sigue siendo algo así. Entonces fue donde se dio la necesidad de que el que sabía leer y escribir, los aventajados, los que ya pudieran ellos, a través de un amparo legal que les daba el gobierno, pudieran enseñar a leer y escribir. Ustedes tal vez han oído mencionar entre sus abuelos o bisabuelos, algunos ahí eran maestros empíricos. Los maestros empíricos, entonces ustedes oyeron mencionar a los maestros empíricos. Yo todavía recibí clases, porque ya estamos hablando de 1929. Entonces, imagínense, yo nací en el 66, ahí por el 75, aún existían, 75, 80, aún todavía existían maestros empíricos. Eran personas que no se habían graduado maestros, que tal vez habían sacado nada más un determinado grado, hasta sexto primaria, inclusive hasta tercero primaria, que podían leer y escribir. Ellos ya venían y les daban la labor de enseñarles a otros. Yo tuve la oportunidad de recibir clases con maestros empíricos, ya que no se habían graduado.
en los primeros años, pues, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación les dio una especie como de nivelación y actualización para que ellos pudieran ir adaptándose a las metodologías, a los métodos de enseñanza. En las escuelas normales se graduaban maestros, pero no eran suficientes, entonces utilizaban gente que podía leer, que podía escribir, que habían sacado sexto primaria por lo menos, para que ellos también ayudaran a enseñar a leer y a escribir a los niños y a los jóvenes. Y de esa manera reduciendo lo que es el nivel de analfabetismo. Eso ya estábamos hablando ya para el año de 1929. Entonces vamos a pedirle a Lorena Gómez. Lorena Gómez, por favor, que nos lea esta diapositiva. Lorena Gómez como que tiene un poco de problema con su internet, ¿verdad? Cuando Jorge Ubico tomó la presidencia en 1931, acabó con todas las novedades en materia educativa y dificultó seriamente las condiciones para el magisterio nacional, ya que su enfoque principal era mantener la estabilidad económica de Guatemala frente a la Gran Depresión. El proyecto educativo permaneció espérame, mamita. Miren, ahí tengamos. Jorge Ubico, que gobernó en 1931 en adelante, ¿verdad? Acabó con todo lo que se había hecho en materia de educación. Las novedades que se veían en ese tiempo, Jorge Ubico las quitó porque para él la educación no era prioridad. Jorge Ubico, todo lo que se había hecho, todas las novedades que se había hecho en los gobiernos, los intentos que se habían hecho por las normales, por la universidad, por esto, él dijo, no, eso no es necesario. Aquí dijo, la educación no es lo básico y que eso mejor quitó todo eso. Él dijo, no, dediquémonos mejor a trabajar porque lo más importante es la economía. Ahí a trabajar todos a su casa a las 6 de la tarde, nadie está en la calle. Él tuvo un gobierno dictatorial férreo, fuerte, que tenía a las personas intimidadas. A la educación fue a lo que menos importancia le dio. Los que siguieron estudiando fueron los que tenían las posibilidades, los medios, y los demás pues todos a trabajar. Lo más importante es la economía, dijo, la educación en este momento no, porque la educación estaba en un estado así como decreciente, una depresión económica. Y cierto, mejoró la economía, fue cuando el país, pues, el quetzal valía más que el dólar, porque él se dedicó mucho a lo que fue la generación de la productividad, la producción, para que el país económicamente estuviera fortalecido. Sin embargo, la educación muy poca importancia le dio Ubico. Pero venía por ahí después el gobierno de Juan José Arévalo. En el proyecto educativo de Juan José Arévalo, miren, se abre beneficio para una serie de becas que el gobierno otorgó y que permitió para que se llevara a cabo todos los cambios que en educación se dieron, se crea lo que es el sistema educativo, un sistema educativo innovador, se crean las escuelas tipo federación. Fue un gobierno, el inicio de un gobierno revolucionario que vino a revolucionar. La palabra revolución no es mala, que vino a revolucionar la educación. Costa Rica vino y copió el sistema educativo que estableció Juan José Arévalo, lo que vino a revolucionar lo que es la educación. Él ya hablaba de becas, él creó el IX, el beneficio para los maestros y para todos los demás empleados. Se dieron muy buenos beneficios en esa época, y a partir del gobierno de Juan José
Arévalo Bermejo, vinieron cambios sustanciales en la educación. Entonces, miren, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Eso lo dijo Benito Juárez, y aún pues sigue siendo un principio en el cual pues podemos nosotros estar basando. Las tareas están en la plataforma, ahí las revisan, ahí las realizan. Yo voy a tratar de abrir nuevamente el espacio, las fechas para las evaluaciones que no han podido hacer. Voy a ver cómo le hago, porque estuve tratando de hacerlo y mira que no me permitía. Pero durante la semana les voy a aperturar, y cuando ustedes entran van a hacer un segundo intento. Y traten de tener internet bueno cuando lo hagan, para que no se les quede a medias, ¿sabían? Entonces ahí estamos ya a partir del gobierno de José Arévalo, empezamos ya la época moderna de la educación, que tenemos 2 sábados para ver de ese tema, ¿bien? Por ahí lo vamos a quedar, y feliz fin de semana. Sí, de acuerdo, Liz. Muchas gracias.